bienvenida y bienvenidos a este primer episodio, primer podcast al buen entendedor. Para ello me acompaña la consejera del Instituto Estatal Electoral, Frida Licano, el consejero del Instituto Estatal Electoral, Yuri Zapata Leos, y el consejero del Instituto Estatal Electoral, Gerardo Macías Rodríguez. Y bueno, pues tenemos muchos temas que platicar, temas que nos parece de gran importancia compartirle sobre todo a la ciudadanía. Y este 1 de octubre comenzó formalmente ya el proceso electoral 2023-2024 en el estado de Chihuahua, con la instalación solemne del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y con ello quiero abrir todos los temas que vamos a platicar aquí y que ya traemos sobre la mesa. ¿Cuál es la fecha de las elecciones? Bueno, pues la fecha de las elecciones es el primer domingo de junio de cada 3 o cada 6 años, según se renueve el cargo de la gubernatura o el cargo de los ayuntamientos encabezados por presidencia municipal y las diputaciones. En este caso, en el próximo año 2024, exactamente cuál es el día en que vamos a ir a votar. A votar el 2 de junio próximo, 2024, será la jornada electoral para renovar tanto a las autoridades municipales como a las autoridades del Congreso del Estado. ¿Por qué es importante esta fecha? Pues es una convocatoria cívica, ¿no? Es una cita que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, un compromiso cívico que tenemos con nuestras familias, con nuestras vecinas, nuestros vecinos, porque tenemos la posibilidad de elegir a quienes nos representarán y renovar aquellos cargos públicos a los que se convoque, ¿no? Y también yo creo que la jornada electoral y todo el proceso electoral funciona como una especie de catalizador social y político. Es decir, se dan las grandes transformaciones de un estado de manera pacífica. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y es un acto de corresponsabilidad entre ciudadanía, entre partidos políticos, autoridades electorales, para que la estabilidad social y política se mantenga. Nuestra Constitución, de hecho, establece este derecho, no solamente, valga la redundancia, como un derecho, sino también como una obligación. La propia Constitución establece esta posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos mayores de 18 años que estén inscritos en el padrón electoral, que tengan su credencial de elector vigente en este caso, porque acuérdate que tiene una vigencia la credencial de elector, puedan realizar este ejercicio del voto, que también tiene características. El ejercicio del voto, o tiene principios, pues, que tiene que ser directo, libre, secreto, personal e intransferible, ¿no? O sea, esas son las características que debe reunir el voto. Al hablar del voto, el voto activo, que es el ejercicio que realizan las ciudadanas y los ciudadanos al emitir este primer domingo de junio, que en su caso, pues como ya lo dijo el consejero Zapata, requería el 2 de junio del 2024, a emitir su voto en las casillas que instalará el Instituto Nacional Electoral designadas para ello, ¿no? Bien, Yuri, ¿quieres agregar otra cosa respecto al por qué es importante esta fecha? Creo que lo que señalaba la consejera Frida, ¿no? Es un tema de mucha importancia, de mucho compromiso y de una gran decisión sobre las autoridades que gobernarán por 3 o 6 años, y también una evaluación de los que gobernaron por 3 o 6 años para refrendar el voto por la misma opción política o por otra candidatura, incluso por la vía independiente. Bien. ¿Qué tipo de elección es esta? Bueno, pues es una elección ordinaria, es decir, que se renuevan los cargos de manera ordenada y ordenada por la ley. Es decir, la ley nos fija justamente, como ya señalábamos, la fecha de la elección y nos fija también los periodos de culminación de cada uno de los cargos. Entonces, en esta jornada se renuevan de manera ordinaria, es decir, señalada, prevista, ordenada por la ley, esos cargos públicos ya de manera preestablecida. Bien. Aquí en esta plática que tenemos nos gustaría también mucho como reforzar o dar a conocer la diferencia que tiene el Instituto Estatal Electoral a el Instituto Nacional. Bueno, ambas son autoridades electorales del Estado mexicano. La autoridad, digamos, nacional o federal, quien organiza las elecciones federales, es el Instituto Nacional Electoral.
tiene ciertas actividades rectoras, ¿no? En donde el instituto es rector, y los institutos estatales electorales, o como se les conoce a partir de la reforma de 2014, los organismos públicos locales, tienen funciones de organización de las elecciones locales. Entonces, esa es la gran diferencia. Hay una sinergia importante entre ambas autoridades, la nacional y la local. Y ya lo mencionaba, ¿no? Hay algunas atribuciones que son exclusivas de la autoridad nacional, como la instalación de casillas, como la conformación de las mesas directivas de casilla, pero digamos que la colaboración es constante, permanente, no hay una relación de subordinación de una con otra, pero sí de total comunicación. Y creo que este sistema electoral nacional que surge a partir de la reforma de 2014 ha venido a homogeneizar muchos de los elementos que hay en todo el país para que las elecciones, en la medida de lo posible, sean lo más, digamos, que guarden cierta similitud, ¿no? Que haya certeza entre la ciudadanía de todo el país de cuándo van a llevarse a cabo las elecciones, qué se va a elegir, cuáles son las etapas de cada proceso electoral. Entonces, bueno, digamos que la gran diferencia recae en que una organiza las elecciones federales, que sería pues la elección de la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones federales, y en el caso de los órganos públicos locales, electorales, organizan las elecciones para la gubernatura, para las diputaciones locales, para las presidencias municipales, en el caso de Chihuahua para las sindicaturas, en otros estados para también las regidurías. Entonces, sí, bueno, son atribuciones, digamos, muy específicas, pero siempre de colaboración entre una autoridad y la otra. Sí, quisimos reforzar esta parte porque muchas personas INE lo ven como muy similar. Entonces, como, ¿qué es lo que cuando ustedes en la calle o sus familiares, sus personas cercanas les preguntan, bueno, pero INE, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú qué les respondes, Gerardo? Pues particularmente son la competencia que nosotros tenemos, ¿no? La competencia es para poder organizar las elecciones locales, ya lo decía la consejera ahorita Frida Licano, respecto de los cargos públicos a elegir en lo local, y eso es realmente la competencia que nosotros estamos teniendo para la organización de dicha elección, es decir, para la elección, como ya lo decía, de ayuntamiento, sindicatura, gubernatura, diputaciones locales. Y el INE, pues particularmente tiene esta otra competencia que es en cuanto a la organización de elecciones federales, es decir, personas que tienen competencia en todo el territorio nacional, como son las diputaciones del Congreso de la Unión, las senadurías y la presidencia de la República. No es la principal característica de esta distinción que tiene en lo local o en lo nacional el Instituto Nacional Electoral. Además, creo que es importante señalar pues las coincidencias, como lo son el hecho de que las dos instituciones son órganos constitucionalmente autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la Constitución Federal nos dota de autonomía tanto al Instituto Nacional Electoral como al Instituto Estatal Electoral. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos organismos constitucionales autónomos no se encuentran, digamos, supeditados a alguno de los tres poderes. No se encuentran supeditados ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, sino que tienen esta autonomía para poder realizar las labores que en este caso son de organizaciones de las elecciones, tanto federales como locales. Bien, y si nos vamos directamente al Instituto Estatal Electoral, ¿cómo funciona y cómo está integrado? Bueno, pues se integra por el máximo órgano de dirección, que es un consejo, que integra a 7 personas, 6 de ellas en el cargo de las consejerías, 6 consejerías que en este caso integramos, pues Frida, Gerardo y yo, y luego otros 3 compañeros, además de la presidencia. Okay. Y pues también con un acompañamiento en la fe de los actos y en la ejecución de muchos de los actos a través de la Secretaría Ejecutiva. Ese es el máximo órgano de dirección. Hay además pues una serie de áreas o direcciones que se encargan de temas muy específicos o técnicos, como la dirección de sistemas, la dirección jurídica, la dirección de organización electoral, la dirección ejecutiva de administración, la dirección de prerrogativas y partidos políticos, entre otras. Órganos permanentes del instituto, es decir,
que tienen una labor y un trabajo y una función permanente a lo largo del tiempo, incluso dentro o fuera del proceso electoral. Y luego hay otros órganos muy importantes del instituto que son órganos temporales, órganos desconcentrados, es decir, que no están dentro de la sede del instituto en la capital del estado, sino que realizan sus funciones o atribuciones en cada una de las demarcaciones o territorios de todo el estado, en este caso, de los municipios o distritos del estado. Y estas son las asambleas municipales y distritales auxiliares. Bien, que justo se están integrando para este proceso electoral. Sí, son órganos, además de desconcentrados, temporales, porque son convocados para que se integren con ciudadanas y ciudadanos del estado y que coadyuven en la función de la organización y de los resultados de una elección. Estos órganos se integran con 6 o 8 personas en los cargos igual de consejerías, presidencia, secretaría, y se instalan durante el proceso electoral. En este caso los buscamos integrar a partir del 1 de diciembre de este año para que tengan sus funciones a lo largo de la etapa de preparación, de la propia jornada y sobre todo de los cómputos, los ejercicios que realizan estas asambleas. Me parece que se sintetizan principalmente o trascendentalmente en la función de los cómputos, en sumar los votos de las casillas de una elección municipal o distrital y determinar quién gana esa elección y entregar las llamadas constancias de mayoría y validez a las planillas, a las fórmulas, a las candidaturas ganadoras. Bien, ahorita ya estamos dentro del proceso electoral 2023-2024. Ustedes tres ya tienen experiencia en procesos anteriores. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Algo que nos quieran compartir al respecto? Yo creo que voy a compartir o voy a hablar de lo más complejo del proceso electoral. Yo creo que es el llamado a la ciudadanía que se involucre en el proceso. O sea, que las elecciones y toda su organización sean actos ciudadanos, en donde la ciudadanía esté pendiente, atenta, que participe directamente en la organización de la elección, no solo que acuda a votar, digo, ese es el llamado principal, ¿no? Sí. Ese, digamos que es el mínimo que esperaríamos, pero yo creo que el principal reto es que el proceso electoral sea un proceso ciudadano, en donde las personas que habitan todo el estado atiendan a las diversas convocatorias que va generando la autoridad electoral, que se sumen como parte de nuestras asambleas municipales, de las que ya hablaba el consejero Zapata, o que atiendan al llamado de ser supervisoras o capacitadoras asistentes electorales, es decir, aquellas personas que andan en la calle buscando, capacitando, hablando del proceso electoral, ¿no? Y buscando a más personas, o sea, a que se sumen a las filas del instituto. También aquellas personas que van a ir a votar, aquellas que van a estar contando los votos también durante la jornada electoral, bueno, una vez que concluya la jornada electoral y las diversas etapas. Hay convocatorias muy interesantes, por ejemplo, la de observación electoral. ¿Cómo hacer que cada vez más personas soliciten acreditarse como observadoras electorales? Que es una figura muy especial y que se creó precisamente para que la ciudadanía tuviera la posibilidad de estar viendo, ¿no? Claro. Poner su mirada en cada uno de los actos del proceso electoral. Entonces, creo que hay diversos mecanismos que a lo largo de la historia de la democracia en México se han generado en favor de la participación de la ciudadanía y es hora de que pues la ciudadanía los acoja, estos mecanismos, estas vías, los aproveche y bueno, que también abonen a la certeza y a todos los principios rectores de un proceso electoral. Bien, pues. Y es importante destacar también esto que señala la consejera Frida, respecto de que mucho se dice la fiesta de la democracia es la jornada, ¿no? La jornada electoral, cuando todas las personas salen a ejercer su derecho al voto. Pero creo que la parte de la fiesta de la democracia es siempre, ¿eh? O sea, es una cuestión que creo que la ciudadanía debe de considerar. Y es más, no incluso la ciudadanía, también las niñas, niños, adolescentes, porque existen muchos ejercicios de participación mediante los cuales se pueden expresar las niñas, niños, adolescentes
en torno a las decisiones de sus gobiernos. O sea, la fiesta de la democracia siempre para las y los chihuahuenses. Creo que nos tenemos que quitar de la cabeza que la fiesta de la democracia es únicamente ese día cuando salen las personas a ejercer su voto. Es participar, es involucrarte, interesarte en la comunidad, es involucrarte en las decisiones que tomen los gobiernos, es participar en las convocatorias, como ya lo mencionaba, para participar en el desarrollo de una elección, en la observación, en un plebiscito, en una consulta ciudadana. Es toda esta parte del compromiso que tenemos que tener las personas que habitamos en un territorio por involucrarnos con la comunidad, y esa es la forma en la que podremos realmente nosotros estar ejerciendo nuestra democracia de manera completa, ¿no? Bien, me gusta porque en realidad sí es una fiesta permanente, una fiesta en la que nosotros como ciudadanía pues tenemos que invitar tanto, como bien lo mencionas, niños, niñas, adolescentes, yo creo que todas las edades, invitarles a esta fiesta permanente. Si me permites, quiero retomar algo que decía el consejero Gerardo Macías. Sí, se señala siempre que la jornada es una fiesta democrática, es el acto de mayor responsabilidad. Y recordaba una frase de un escritor portugués llamado José Saramago, premio Nobel, que decía que el votar era el mayor acto de responsabilidad con la democracia, pero también el mayor acto de renuncia, en el sentido de que si solamente participamos cuando vamos a votar y dejamos de participar antes y después de ese día, pues sí, dejamos en manos de alguien más el que él siga participando o decidiendo. Pues tiene que ver con esta responsabilidad que debemos tener permanentemente, desde las etapas preparatorias, coadyuvar justamente la integración de las asambleas municipales, de inscribirse para ser CAE, supervisores, o si son llamados los ciudadanos y ciudadanas del Estado a integrar las mesas directivas, pues que sean partícipes justamente como presidentes, en las presidencias, en las secretarías, como escrutadores, y además pues otra vez con muchas más funciones que también ahorita haciendo un poco de diferencia entre lo que tenemos en competencia en el Instituto Nacional y en el Instituto Estatal Electoral, pues tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana y participación social. Es decir, mecanismos permanentes que no agotan la participación exclusivamente el día de la elección, sino sobre el quehacer público de manera activa y permanente, incluso fuera de los procesos electorales. Entonces, creo que esa visión que nos planteaba Saramago de pensar que el votar puede ser el mayor acto de renuncia si no se entiende como un actuar permanente, como incidir directamente en los temas que nos interesen de manera activa, pero también permanente, incluso fuera de elecciones. Bien, pues con ello cerramos nuestra primer parte de este podcast y nos vamos al segundo segmento. Bueno, continuamos y estábamos platicando sobre este tema, como bien lo mencionan, tan importante, sobre el involucramiento de las personas en el proceso electoral. ¿Por qué tan importante? Porque justo estamos ya en el proceso electoral 2023-2024 y lo que queremos es más personas involucradas, más ciudadanía con responsabilidad, pero con gusto, con ganas, y que le compartan eso a su familia, a sus amigos, todas las personas que les rodeen. Sí, fíjate qué tema tan importante, porque, vaya, el proceso electoral se instala en la agenda pública, ¿no? O sea, el proceso electoral y todo lo que conlleva está en los medios de comunicación, toda la gente está hablando de candidatas, candidatos o partidos políticos, pero si lo pensamos más allá de eso y vemos que es la posibilidad que tenemos como sociedad de reflexionar respecto a la importancia de la participación de la ciudadanía, creo que vale la pena, ¿no? Meditarlo en este sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos han hablado del pacto social, ¿no? Aquel digamos, compromiso no escrito, pero que todas y todos asumimos, en donde le entregamos al Estado el poder o la facultad de tomar decisiones, ¿no? Por la ciudadanía. Pero ¿qué tal si transitamos de ese pacto social a un pacto cívico? En donde sí, el Estado y sus instituciones toman decisiones, pero yo, como parte de la ciudadanía y todas las personas que conformamos la comunidad, participamos de manera permanente.
en la incidencia, en los temas públicos, en las decisiones que se están tomando, creo yo que la calidad de vida, el bienestar de la población mexicana, en general de las sociedades, se vería beneficiado, ¿no? El impacto sería mayúsculo, o sea, iría más allá de los efectos de renovar un congreso de la Unión o los congresos locales o elegir a quien ocupe la gubernatura o la presidencia del país. El proceso electoral debe ser el pretexto, no el fin, o sea, debe ser el pretexto para que reflexionemos y hagamos un pacto cívico. Entonces, creo que en los medios de comunicación y en todas partes se esté hablando del proceso electoral, veámoslo como el pretexto idóneo para que la ciudadanía y las personas que conformamos la ciudadanía y todas las personas, porque no quiero pensar solo en ciudadanía en términos legales, ¿no? De aquellas personas que han adquirido la mayoría de edad, que tienen su credencial para votar, no, sino las personas que habitan una comunidad. Debemos de tener pues esa permanente incidencia y participación en las decisiones que se están tomando. Claro. Estos derechos político-electorales, cuando hablamos del voto, por ejemplo, estos derechos político-electorales están enmarcados en los derechos humanos, que todas las personas podemos o debemos de ejercer. O sea, nos debe garantizar el Estado este ejercicio de nuestros derechos humanos, protegiéndolo, promoviéndolo y respetándolo, ¿sí me explico? Entonces, en torno a estos derechos políticos electorales se encuentra el derecho de votar, también en su vertiente activa, pero también en su vertiente pasiva, como el derecho de ser votado, es decir, que las personas puedan postularse para ocupar un cargo de elección popular, pero también está en el derecho de asociación, es decir, la posibilidad de que las personas se puedan asociar para discutir temas de los que sean, de los que quieran. También el derecho de afiliación para poder afiliarte a un partido político, si es que es su interés hacerlo, pero también existen otros derechos que están vinculados a los derechos político-electorales, como el derecho de la libertad de expresión, por ejemplo. No podrá entenderse una democracia sin la libertad de expresión, la posibilidad de que una persona pueda expresarse de manera libre en cuanto a el ejercicio, puede ser de un gobernante o no. En cuanto a la posibilidad de que una persona pueda solicitar información pública respecto de un determinado gobierno. Esta serie de derechos se vinculan naturalmente con los derechos político-electorales y no podrían pensarse, pues, que no existirían este tipo de derechos en una democracia, ¿no? Pero incluso el tema de participación ciudadana, el derecho de participación ciudadana, aunque ha estado debatido respecto si forma parte de esta columna de derechos político-electorales, particularmente pienso que naturalmente está vinculada. Habrá una parte de la participación ciudadana que se encuentre vinculada necesariamente a los derechos político-electorales, pero hay otra parte que está más vinculada a otro tipo de derechos que hay algunos, pues, quienes piensan que están un poco más fuera de ellos por ser un tema de democracia participativa, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de este tipo de derechos que están vinculados necesariamente a la democracia. Y es posible, o es necesario más bien, que la ciudadanía siempre busque el cómo ejercerlos. Incluso el tema de la comunidad es un derecho, es un tema que tiene una vinculación necesaria y directa con el tema de la democracia. No podrás pensar que no vives en una comunidad y no te preocupas, pues, por qué es lo que sucede dentro de tu colonia, dentro de tu fraccionamiento, dentro de tu pueblo, población. Es impensable vernos como un ente solitario, abstraído de todos estos contextos que pudieran suceder en un lugar determinado, sin poder buscar los intereses en los que ahí nace, ¿no? Es decir, tal vez nos unimos más en temas relacionados a perjuicios, pues, que nos suceden dentro de nuestras cercanía, pero de repente también tenemos que empezar a participar no solamente en ese tipo de eventos. Por ejemplo, nos preocupamos mucho cuando asaltan al vecino, o nos preocupamos mucho cuando roban el carro de fulanito de tal que está cerca de mi casa.
Y tratamos de ejercer acciones o presiones en torno a eso, pero creo que no nada más es juntarnos en lo negativo, es empezar a juntarnos y a vincularnos para poder desarrollar una mejor comunidad. Y eso tiene mucho que ver con la democracia, y tiene mucho que ver con la participación, y tiene que ver mucho con el hecho de que nosotras y nosotros podamos estar vinculados de manera conjunta para poder exigir a las autoridades, para poder acompañar a las autoridades en dado caso y para poder participar. Claro, totalmente, que tiene que ver mucho con la democracia y la participación. Y lo vemos, o sea, nos podemos ir a donde vivimos cada uno, los 4 los que estamos aquí. Digo, yo hablo porque a lo mejor en donde yo vivo, cómo es la organización para, no sé, elegir de quién se encargue de cuidar cómo está el parque, o elegir quién se encargue de administrar donde vivimos. Entonces lo vamos viendo, ¿no? En ese tipo de ejemplos y en nuestra vida cotidiana. Sí, un gran cambio creo que en la idea de democracia, pues es este nuevo esquema, ¿no? La democracia hace tal vez 30 o 40 años se entendía como conceptos procedimentales, muy formales, el hacer elecciones en el que las personas votaran y renovaran los cargos públicos. Y hoy la democracia tiene que entenderse con esta nota distintiva de la ciudadanía, el involucramiento, desde la propia conformación de las autoridades, el Instituto Electoral local como el Instituto Nacional, son entes que se ciudadanizaron, es decir, que evitaron que se pensara que la organización de las elecciones como fiesta democrática era un acto exclusivo de la autoridad y de los partidos políticos, era un acto de la ciudadanía. Entonces teníamos que llevar a personas ciudadanas comunes y corrientes a organizar las elecciones y que involucrara pues a toda la población como ciudadanía. Y esto ha seguido avanzando. Justamente los mecanismos de participación social, hoy como decías, nos llevan a pensar que podemos organizarnos para esas cosas buenas que decía Gerardo, decir, ya no pienso que la autoridad es la que tiene que venir a solucionarme pues algún tema de un servicio o remodelar el parque de mi colonia. Yo me organizo, presento un proyecto, voy a un presupuesto participativo, obtengo los recursos y decido en qué se invierte ese dinero. O atiendo las necesidades de mi colonia en una audiencia pública con la autoridad y le presento mis demandas, mis necesidades y solicito que en colaboración incluso de un trabajo tanto de la autoridad pública como del comité de vecinos, los vecinos en general, solucionemos ese problema. Es decir, ya no es solamente una idea de participación ciudadana o de democracia unidireccional de la autoridad hacia los ciudadanos, sino principalmente de los ciudadanos hacia el poder público. Claro, esa es como podemos subrayar la importancia que tiene el involucrarse en este tipo de temas. Y habíamos mencionado también que, bueno, estamos ya sobre el proceso electoral 2023-2024. Cuéntenos cuáles son las etapas de este proceso en el que ya estamos. Bueno, la ley señala que son 3 etapas, digamos que 3 etapas generales, ¿no? Que agrupan diversos actos, porque eso es un proceso electoral, la suma de actos que hacen posible lo que ya hemos venido refiriendo, pero las etapas son la preparación de la jornada, sería la primera etapa, que tiene su inicio desde que se instala la primera sesión de instalación, la que mencionabas hace un momento, del 1 de octubre, en donde el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral declara el inicio del proceso electoral, hasta el inicio de la votación, ¿no? Porque la jornada de votación inicia el 2 de junio, bueno, como está trazado el calendario electoral para este proceso, el 2 de junio de 2024, entonces a las 8 de la mañana, entonces hasta 7:59, digamos que se iniciaría la segunda etapa a las 8 en punto del 2 de junio, y ese día, que es el de la jornada electoral, y cuando cierran las casillas, que es a las 6 de la tarde, antes, en el caso de aquellas casillas en donde la lista nominal, la totalidad de la lista nominal haya ejercido su voto, o después de las 6 de la tarde, si es que a las 6 todavía hay personas de la ciudadanía formada, porque eso es también importante decirlo, ¿no? La casilla cierra, sí, a las 6, pero la gente que está formada, hasta esa hora va a tener la posibilidad de votar. Es decir, no la pueden retirar. No la pueden retirar, deben de respetar que se formó en su casilla antes de las 6 de la tarde. Y bueno, ahí terminaría
la segunda etapa del proceso. Luego viene la tercera y última etapa, que es cuando se declara la validez, cuando se emiten los resultados y se declara la validez de las elecciones. Esta última etapa inicia desde el momento en que se empiezan a trasladar los paquetes electorales que se recaban en cada una de las casillas a los órganos desconcentrados, en este caso a las asambleas municipales. Entonces, a partir de ahí y hasta que se declare la validez de las diversas elecciones que se llevan a cabo en Chihuahua. Ok, yo les pregunto porque igual si se ve de fuera, pues no estamos como viendo cada una de las etapas, ¿no? Nomás las vamos siguiendo. En este caso, como lo mencionas, pues podemos ir viéndolo desde las precampañas, campañas, y luego ya se llega la hora de ir a votar, voy, me informo, ahora ya sé que no me pueden retirar de mi fila hasta que yo tenga mi voto o hasta que sea la última persona que está ahí. ¿Cuáles son los plazos de estas campañas? Es decir, ya formalmente, ¿cuándo inician las precampañas? ¿Cuándo ya es la campaña de este proceso? Mira, o sea, si bien es cierto, hay ciertos periodos dentro de estas etapas, principales etapas que mencionaba la consejera Frida Licano, y dentro de esta parte de la preparación de la elección se encuentran pues las precampañas, el periodo de intercampaña y las propias campañas electorales, ¿no? Y dentro de este proceso, la ley nos marca que tendrán que ser las precampañas en marzo, pero también la misma ley señala que se pueden realizar ajustes a estos periodos o a estos procesos dentro de la preparación de la jornada. Y el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de homologar, digamos, de una mayor manera o en mayor medida los plazos de precampañas y campañas electorales, pues nos realizó ajustes, digamos, realizamos ajustes en convenio con el INE para poder tener una precampaña en la cual inicia el 12 de diciembre de este año y concluye el 3 de enero. Es decir, vamos a tener estos días mediante los cuales los partidos políticos van a realizar sus procesos internos de selección de candidaturas en este periodo, para ver cuál candidata o cuál candidato va a estar como propietaria, es decir, como titular de una candidatura o como suplente, digamos, en esta candidatura, ya sea en este caso, para este proceso, para encabezar la presidencia municipal o la lista de ayuntamientos, las regidurías, las listas de representación proporcional de las regidurías, las diputaciones por mayoría relativa o las listas de representación proporcional para las diputaciones, así como las sindicaturas. Entonces, en este periodo se van a elegir a quién van a ser nuestros candidatas y nuestros candidatos. Después vamos a pasar por un proceso de intercampaña pues un poco largo, que está dentro de la conclusión de la precampaña y el inicio de la campaña. Y el inicio de la campaña pues es cuando estas candidatas o candidatos que eligen los partidos políticos, o en su caso las candidaturas independientes que aspiren para ello, van a poder realizar ya las propuestas a la ciudadanía respecto de cuáles van a ser sus principales líneas de acción al momento de, en su caso, resultar electas o electos, ¿no? Entonces, este proceso de campaña empieza el 25 de abril y culmina el 29 de mayo. Culmina el 29 de mayo para después pasar a un periodo de reflexión, que es lo que se le llama la veda electoral. Muchos de repente confunden la veda electoral con esos procesos de veda de propaganda gubernamental, pero la veda electoral es cuando ya se retiran todas las propaganda de los partidos políticos y de las candidaturas para que entrara un proceso de reflexión y dejar que la ciudadanía pueda entrar a este proceso de reflexión, y culmina este proceso de reflexión al momento de abrir las casillas 2 de junio, ¿no? Digamos que estos son los periodos importantes dentro de la preparación de la elección, de este primer grande proceso o grande etapa importante. Esto, digamos, que son las etapas que derivan de este gran proceso, ¿no? Bien, ya platicamos de cuál va a ser la fecha exacta de estas próximas elecciones, de la jornada electoral, de la importancia que tiene también esta fecha, qué tipo de elección también es, la importancia de la participación y de que se involucre también la ciudadanía, y
Vamos ahora a algo importante que me parece que tengamos claro, y no solamente nosotros aquí en esta mesa, sino quienes nos están viendo y escuchando. ¿Cuáles son los cargos que se van a renovar? Muy bien, pues lo comentábamos un poco hace unos instantes, ¿no? En esta elección 2024, para el cargo local, para los cargos que nos toca al Instituto Estatal Electoral organizar, son los cargos de autoridades municipales y de Congreso. No tenemos este año una elección a la gobernatura aún, por lo tanto, serán 3 las elecciones que los ciudadanos y ciudadanas de Chihuahua podrán hacer. Primero, la presidencia municipal de las 67 municipalidades del estado con su planilla de regidurías. La presidencia con el número de regidurías que establece la ley. La sindicatura, que en Chihuahua es un estado que elige por separado a este cargo municipal, es decir, el ciudadano elige por separado en la boleta al presidente o presidenta municipal con sus regidurías y en otra a la sindicatura. Ese es el segundo cargo, y un tercer cargo pues es la diputación local. Cada uno de los ciudadanos y ciudadanos del estado dividen su votación de acuerdo al domicilio en el que votan en un distrito electoral. Y un distrito electoral es el territorio que se divide de la población más o menos homogénea de todo el estado, es decir, de dividir la población de todo el estado entre 22 distritos para que más o menos cada distrito represente poblacionalmente al mismo número de personas, ¿no? Y cada uno tenga una representación, que en este caso es una fórmula de diputaciones. Entonces, esos son los 3 cargos que vamos a elegir en 2024 para la elección local. Presidencia municipal con su planilla, sindicatura en elección unipersonal y la fórmula de diputaciones para el Congreso del Estado. Bien, esos son locales, y se dice que esta es hablando nacionalmente, la elección más grande que ha sucedido. ¿Por qué? Pues justo porque después de la reforma del 24 de febrero de 2014, se señaló la obligación de empatar alguna elección local con la elección federal. A nivel federal se renuevan los poderes cada 3 y 6 años, 6 años para las senadurías y para la presidencia de la República, y cada 3 años para renovar por completo la Cámara de Diputados. Pues cada 3 o cada 6 años, conforme a la reforma constitucional, debe haber por lo menos una elección de alguna autoridad local, como estas, municipal, sindicatura, regidurías, diputaciones locales, empatada con la elección federal. Y esta va a ser la primera vez que, conforme a ese desfase que antes había, de que cada estado señalaba en el año en el que quisieran o conforme a su legislación o constitución la elección de sus autoridades, vamos a tener que empatar por primera vez elecciones en las 32 entidades federativas para un cargo local, con todas las elecciones federales, que son la presidencia de la República, todas las senadurías y todas las diputaciones federales. Bien, pues esos son los cargos, y ese es el motivo por el que se menciona que es la elección más grande, ¿no? La elección que estamos ahorita presenciando, que es la más grande. ¿De qué manera el Instituto Estatal Electoral integra a la población en todo este proceso democrático? Bueno, hay diversas formas de participar, ¿no? Y la autoridad electoral es consistente en este llamado que hace en cada una de las etapas del proceso electoral para que la ciudadanía se involucre. Hace un momento se me venía a la mente, por ejemplo, en la etapa del registro de candidaturas o en la etapa de las precampañas o las campañas. Hay personas interesadas en la vida pública y no se han acercado a un partido político. Los partidos políticos están obligados a dar a conocer el mecanismo o la vía por la que van a elegir sus candidaturas. Entonces, creo que si una persona tiene interés de participar de manera más directa en un partido político, con una candidatura, pues debe acercarse, ¿no? Claro. Hay diversas vías para hacerlo, pero este primer llamado es para que se acerquen a un partido político, o si es de su interés, presentar alguna candidatura independiente, bueno, ya irse preparando, conocer la ley, estudiarla, ¿no? Y ser parte del proceso electoral.
Pero si no es interés por la vía de los partidos políticos o por la vía de las candidaturas independientes, hay otras formas de participar en el proceso. La observación electoral es una de ellas. Es un mecanismo, digamos, que permitió incrementar el grado de ciudadanización de los procesos electorales. De hecho, fue un reclamo de la sociedad civil organizada por ser parte de los procesos electorales. Es una figura que ya tiene más de 2 décadas de que se creó y se ha ido afinando. En un inicio la observación electoral era solo para personas que vivían en México, que tenían su credencial para votar, pero además solo durante la jornada electoral. Y actualmente ser observador u observadora electoral te permite poner tu mirada en cada una de las etapas o actos del proceso electoral, todos los actos de preparación, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos, el registro de candidaturas, es más, la elaboración de materiales y documentación electoral, que también son actos de preparación. Las personas que son observadoras electorales pueden ser parte, digamos que observadores, observadoras continuas, permanentes de este tipo de decisiones que va tomando los órganos electorales, las áreas que conforman a la autoridad electoral. Entonces, bueno, es una figura muy interesante la de observador u observadora electoral, y va dirigida a la ciudadanía exclusivamente, pero también a personas que viven en otra parte del mundo. Esto también es muy importante porque una persona que tiene una nacionalidad distinta a la mexicana puede acreditarse como observador u observadora de nuestro proceso electoral, ¿no? Entonces ya son las miradas de personas que viven fuera de México y que no son mexicanas o mexicanos. Entonces también creo que es muy interesante tener esta visión que puedan tener estas personas. Otra de las formas es ser supervisor o supervisora electoral o capacitador, capacitadora, asistente electoral, que son personas que hacen trabajo de campo, que tienen una relación muy estrecha con la ciudadanía, en donde se encargan de capacitar, de auxiliar en el traslado de paquetes electorales, de apoyar, acompañar en todos los actos del proceso electoral a las personas de la ciudadanía que fungirán como integrantes de mesas directivas de casilla, que es la otra forma de participar, es ser parte de la mesa directiva de casilla. ¿Quiénes son los que están en las mesas donde yo acudo a votar? Son vecinas y vecinos. Y fíjate que es bien importante señalarlo, en los últimos procesos electorales cada vez es más complejo encontrar a las personas de la ciudadanía que van a estar en las mesas directivas de casilla. Bueno, encontrar no tanto, que nos den su anuencia o que le dan su anuencia al Instituto Nacional Electoral, que es quien se encarga de seleccionar a quienes integrarán las mesas directivas de casilla. Entonces, es otra forma de participar y bueno, pues votando, ¿no? Ya lo decíamos, siendo candidata o candidato, ya sea por partido político o por candidatura independiente. Entonces, son diversas las formas en las que se puede involucrar. Promoviendo el voto. También es otra de ellas. ¿Lo anotamos? Sí, es otra de ellas, ¿no? Porque igual y no soy candidata o candidato, no soy observador u observador electoral, tampoco todavía no milito en algún partido político, pero a mí me gusta promover el voto en mi comunidad. Entonces me sumo a las campañas de promoción del voto, lo difundo en mi escuela, en mi universidad, ¿no? Digo, oye, participa, invito a mi familia a que lo haga, comparto información, busco información sobre las candidatas, sí, los candidatos o las diversas propuestas de las fuerzas políticas, me informo y emito un voto razonado y comparto esa información con otras y con otros. Entonces, hay muchas formas de participar en un proceso electoral, pero yo creo que la más importante es que tomemos la decisión. Claro. O sea, la decisión de ser parte del proceso y de hacer de nuestro sistema democrático electoral un sistema ciudadanizado. Bien, y qué importante que lo mencionas, las diversas formas de participar, porque como bien lo dices, pues cada persona somos diferentes, ¿no? Cada persona vemos la manera de, a lo mejor, de participar y como dices, si a mí a lo mejor
participando, no me gusta en un partido político, pero puede ser de esta manera o la otra, pues buscar el camino, pero sobre todo involucrarse y participar. Y fíjate que algo bien importante que ahorita se señalaba, creo que es la posibilidad o la necesidad de que el voto sea informado y razonado. Es decir, que la ciudadanía realmente se informe de las candidaturas, cuáles son sus principales líneas de acción y por qué no también conocer los antecedentes, la biografía de una persona, el currículum que tiene una persona, informarse de esta manera para poder saber y elegir con responsabilidad, ¿no? Y esto de que señalo de elegir con responsabilidad es muy importante porque ¿qué es lo que queremos realmente nosotros para que las personas que estén sentadas en el Congreso del Estado, para que estén ocupando algún cargo también en el municipio, queremos que nos representen, que nos represente realmente una persona que coincida yo con los valores, con las propuestas, que vea una persona también que puede representarnos de manera adecuada, ¿no? O sea, es un acto también de mucha responsabilidad el emitir un voto, porque pues para mí será muy fácil poder realizar un ejercicio del voto por una candidatura porque pues mis amigos me dijeron que votara por él, ¿no? O porque mi familia tradicionalmente lo hace de esta manera. Pero creo que es más importante tener esta responsabilidad de informarse y de poder emitir este voto de acuerdo a las ideas, como ya lo mencionaba, a las ideas, a los valores, a las propuestas, a sus antecedentes de las candidatas o candidatos, ¿no? Este grado de responsabilidad lo es así para que realmente que las personas que lleguen realmente representen a los intereses de la persona que está ejerciendo su voto, ¿no? Entonces, no solamente verlo desde esta manera de realizar este ejercicio del voto de manera poco informada o poco responsable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es importante que la ciudadanía tenga la información suficiente y sea lo suficientemente responsable para poder realizar este ejercicio y que las personas que lleguen a estos lugares sean personas que realmente representen los intereses de la ciudadanía. Claro. Yuri, ¿quieres agregar algo respecto a de qué manera el Instituto Estatal Electoral integra a la población en este proceso democrático? Sí, pues creo que ya lo señalaba bien tanto Gerardo como Frida, y quisiera incluso complementar un poco la idea de la integración de un órgano que decíamos es fundamental, como son las asambleas, porque además pues de ser un involucramiento para toda la ciudadanía, debemos enfocarnos también en el tema de aplicar justamente acciones afirmativas en grupos en los cuales históricamente no han participado, o no se han incluido, o no participan porque no se sienten pues como parte del proceso de deliberación o que no son tomados en cuenta. El Tribunal Electoral del Estado nos ordenó reexpedir nuestra convocatoria para la integración de las asambleas a fin de que justamente nuestras asambleas, como en este caso también se realiza para la integración de las candidaturas de los partidos políticos, sea justamente con acciones afirmativas en favor de personas de grupos que históricamente no participan. En un primer momento vimos el rezago que significaba la participación de las mujeres. En los últimos 40 años, muy pocas mujeres accedían a cargos de diputaciones, de regidurías. No había más allá de 7 gobernadoras en la historia. No había senadoras más allá del 5%. Y entonces fuimos evolucionando en el sentido de considerar que la democracia no puede ser ajena a la inclusión de todos los grupos de la sociedad. Y en ese sentido tendríamos que considerarlos a todos y a todas. Y entonces, en esa sentencia para nuestra convocatoria para asambleas, se nos señaló que justamente para la integración de las 6 consejerías u 4 consejerías, dependiendo del tamaño de la asamblea, con su presidencia y secretaría, debe integrarse por lo menos con una persona de alguna acción afirmativa de las que señala la sentencia. Es decir, no solamente estamos llamando no es solo un llamado abierto a que participen, sino que las personas que también pertenecen a un grupo, como las personas con una discapacidad, las personas de algún pueblo y comunidad indígena, personas de la comunidad LGBTIQ+,
de identidad u orientación sexual distinta, personas jóvenes que también nos lo han señalado en distintas mesas de diálogo, no se sienten incluidas, pues ven una forma de participar y de incidir de manera directa, y que nosotros tendremos en cuenta justamente esa participación para integrar autoridades más incluyentes. Bien, bueno, pues vamos cerrando esta charla, este primer episodio de este podcast, recordando así en general las elecciones de este 2023-2024 y la importancia de que la población esté informada. Bueno, el proceso electoral, ya lo habíamos dicho, ¿no? Debe ser el pretexto idóneo para que renovemos nuestro compromiso cívico, para que reflexionemos en cuanto al México que queremos, al Chihuahua que tenemos y al Chihuahua al que aspiramos. Creo que es un tema muy importante para concientizar a aquellas personas que nos rodean también, ¿no? Porque puede haber una sensibilidad en mi persona, pero quizá no en las personas que están alrededor de mí. Entonces también es un compromiso con ellas y con ellos. Totalmente. Para hablarles de la falta que le hace a nuestro país nuestra participación, nuestro involucramiento, nuestro interés. El artículo 3 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, señala que la democracia va más allá de una estructura jurídica o de un régimen político. La democracia se instala en un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de las condiciones culturales, sociales de un pueblo. Y si nos ponemos a pensar cuál es el México y el Chihuahua que queremos, creo que nos falta mucho desde donde nos ubicamos en este momento y ese país y ese estado que anhelamos. Entonces, nos falta mucho por hacer. Los retos son los retos que tiene nuestra sociedad y debemos involucrarnos todas y todos en alcanzar esas metas y esas aspiraciones que tenemos. El proceso electoral debe de ser la vía y una vía que nos permita también ir más allá y participar constantemente. Después del 2 de junio tenemos que renovar ese interés, ese compromiso y yo creo que comprometernos a seguir participando, a involucrarnos, a exigir, ¿no? Y bueno, pues hacer cada vez más ciudadanía o más ciudadanas, más ciudadanos. Siempre he dicho que México, sobre todo en las últimas décadas, se ha enfocado en generar buenos profesionistas, ¿no? Sí. Y pensamos que pues las buenas universidades son aquellas que generan los mejores o las mejores, las mejores arquitectas o arquitectos, doctores, doctoras, ¿no? Aquellas normales que egresan a las mejores maestras o maestros, pero nunca hablamos de los mejores o las mejores ciudadanas. Y yo creo que eso es lo que debemos de estar pensando, cómo hacemos cada vez una mejor ciudadanía para México, ¿no? Porque el país y el Estado nos necesitan. Entonces, bueno, pues esta es una invitación a que nos involucremos. Creo que las condiciones normativas están sobre la mesa, cada vez permiten, ya lo señalaba hace un momento mi compañero, el consejero Zapata, permiten que aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados participen de manera más activa, que se les garantice el registro de alguna candidatura, que se les garantice ser parte de aquellos órganos que tenemos desconcentrados, las autoridades electorales administrativas. Y bueno, pues es tiempo de aprovechar esas vías que también nos está proporcionando la ley para hacer todas y todos una mejor democracia en México. Bien, aprovechar y reflexionar sobre lo que nos compartes. Fíjate que también algo bien importante, y digo, ya se mencionaba, esta elección será la más grande de toda la historia, porque por el número de cargos a elegir, pero también estoy seguro que va a ser la elección más inclusiva de toda la historia, en donde los grupos en situación de vulnerabilidad van a hacerse presentes en los órganos colegiados políticos, como los cabildos, como en los ayuntamientos, como el Congreso del Estado, incluso en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Va a haber una gran participación de personas que pertenecen a grupos vulnerados en sus derechos o han sido históricamente vulnerados en sus derechos. Y eso va a ser algo muy importante para este país, el que se escuche la voz de quienes
durante mucho tiempo no han sido escuchados, y donde puedan participar todas y todos. Pero además, quisiera también aventarme otro comercial y decirles respecto de que nosotros en el Instituto Estatal Electoral tenemos una defensoría, se llama Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense. Entonces, somos el único instituto electoral en el país que tiene una defensoría que se encarga de participar de manera activa, asesorando o defendiendo, pues, a la ciudadanía cuando se encuentra violentada en alguno de los derechos políticos, sus derechos político-electorales, ya sea porque pues participó dentro de un proceso democrático al interior de un partido político y cree vulnerado este derecho por diversas circunstancias. La defensoría puede trabajar con esta persona, ¿no? Ya sea porque una persona dentro de su siendo candidata o candidato, pues cree que ha sido vulnerado su derecho porque no se le han brindado los recursos necesarios o no se le da la atención necesaria para poder realizar su campaña. O puede ser una persona que haya sufrido, una mujer que haya sufrido violencia política por razón de género, también puede acudir a la defensoría. O una persona perteneciente a un grupo vulnerado también puede acudir a la ciudadanía, a la defensoría, para poder hacer, pues, que sus derechos político-electorales se respeten y se garanticen. Entonces, esta defensoría es un órgano bien importante para el instituto que creo que va a dar cuenta de muchas acciones en pro de la justicia electoral y en pro de los derechos político-electorales de los grupos históricamente vulnerados. Bien, Gerardo, pues pusiste en la mesa temas de gran importancia y temas que vamos a ir desarrollando en este podcast a lo largo de este proceso. Yuri, por tu parte, ¿algún recordatorio general de estas elecciones en las que pues ya estamos justo en el proceso electoral? Sí, pues retomar la idea de la democracia que señalábamos, ¿no? Ha avanzado tanto el concepto de democracia y retomo lo que decía Gerardo, que será la elección más participativa, pero también más inclusiva. La democracia es un concepto que no es fijo, no es solamente un procedimiento para renovar autoridades. Es un concepto que avanza, que evoluciona y en un sentido positivo de mejorar las vías de mayor participación. Y creo que en ese sentido nuestras elecciones deben ser un canal no es solamente para el involucramiento de la jornada electoral, de las personas que van a ir a votar el día de la jornada, ya lo decíamos, que se involucren desde la preparación, que se involucren y conozcan y se informen para la elección, que sepan los resultados electorales, sean vigilantes, sean observantes, si no quieren ser observadores como personas directamente inscritas, que el día de la jornada lo primero que hagan después de que cierran las casillas, estén pendientes del programa de resultados preliminares, que vean los resultados, que obtengan la información de fuentes cercanas o fidedignas y que después estas vías de involucramiento que significan los procesos electorales se vuelvan permanentes a través de otros mecanismos. Es decir, que retomen los mecanismos de participación política y social que señala nuestra ley estatal o los de la ley federal, para que no solamente sea el tema de renovar a las autoridades cada 3 o cada 6 años, sino incidir con esas autoridades en las decisiones que nos interesan o incluso señalarles a aquellos en lo que puedan estar fallando de manera permanente. Es decir, que tomemos esta oportunidad del 2024 para participar, que sea un canal permanente de participación desde la etapa de preparación de la elección, de la jornada electoral, incluso posterior a la elección y una vez concluido el proceso electoral. Bien, bueno, pues con ello nos despedimos. Esto fue Al Buen Entendedor y este 2024 junto al Instituto Estatal Electoral será momento de pasar del dicho al hecho.